Bien, hoy estamos nuevamente en un video. Esto lo estoy grabando medio tarde, ¿no? Porque la prueba es el viernes, pero la intención es lo que cuenta, creo yo, qué sé yo. Eh, Antes de empezar el video de reacciones químicas, quiero decirles que este video es una continuación de nomenclatura de compuestos binarios. Por lo cual, si no se acuerdan nada de ese tema, ni empiecen a ver este video. Bueno, pueden ver el principio, pero ya después no van a entender nada. Así que ya con eso aclarado, empiezo. Las reacciones químicas son fenómenos donde una o más moléculas se transforman, cambiando su estructura molecular e intercambiando átomos. En este caso vemos este A, que vendría siendo una molécula cualquiera, más B, que sería otra molécula, y acá dice catalizador. Los catalizadores son una condición que requiere esta reacción química para poder darse. Porque hay veces que vos echás dos químicos y listo, y solos hacen la reacción química, pero hay casos en los que necesitas aumento de temperatura, aumento de energía, también un medio acuoso y otras cosas. Y después tenemos acá los productos, que en este caso son dos, que es un compuesto C y un compuesto D. Esto nos está indicando que el más nos dice que estos al mezclarse, y la flecha nos dice en donde empieza está en los reactivos y donde termina están los productos, y el más nos dice que da una mezcla de estos dos productos. Podemos clasificar estas reacciones químicas de forma básica en tres grupos: de síntesis, de sustitución y de descomposición. Las reacciones de síntesis se dan cuando dos compuestos simples o más se transforman en un compuesto o compuestos más grandes y complejos. En este caso, A y B serían unas moléculas chicas que se transforman en alguna más grande. Después tenemos la sustitución. La sustitución hay de dos tipos, que la vamos a ver después, pero lo que vendría siendo es que vos tenés un compuesto que tiene adentro varios átomos, y después podés tener otro compuesto o un átomo solo, eso depende ya del tipo de sustitución, el cual intercambie lugar con un átomo del primer compuesto. Al intercambiar lugar, lo que va a pasar es que el compuesto primero se va a ver modificado, porque ahora tiene un átomo distinto, y el átomo que va a estar afuera ahora va a ser otro átomo. Después tenemos las reacciones de descomposición, en las que tenemos un compuesto grande que se desintegra en compuestos más chicos. Ahora bien, como dije, en la sustitución hay de dos tipos, que son simple y doble. En la sustitución simple se da el siguiente caso. Acá las letras no representan compuestos, sino que representan átomos. Nosotros tenemos un compuesto que está hecho de el átomo A y el átomo B, más un átomo solo, que es el átomo C. Pues en la sustitución simple lo que va a suceder es que el átomo C se va a meter en el lugar de A y va a dejar fuera al átomo A, por lo cual va a quedar tal que así el producto. Mientras que en la sustitución doble lo que vamos a tener son dos compuestos con átomo A y B y con átomos C y D. Las letras simplemente representan algún elemento. Y lo que va a suceder es que lo mismo, un átomo de acá va a intercambiar lugar con un átomo de acá, con la diferencia de que ahora no nos van a quedar átomos solos, sino que nos van a quedar compuestos, ambos distintos al original. En este caso, C y B más AD,
no tiene sentido que las letras porque al fin y al cabo representan compuestos. En sí, las letras son representativas de eso. Bien, acá tenemos ejemplos de las tres reacciones. Acá tenemos, por ejemplo, una reacción de síntesis. Esta reacción tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, que catalizadas con energía lumínica dan una molécula grande, que es la glucosa, y como subproducto dan 6 moléculas de oxígeno. Acá, a pesar de que tengamos dos productos, sigue siendo de síntesis, porque no importa que también haya de producto moléculas chicas, lo que importa es que haya al menos una molécula más grande, que en este caso es la glucosa. Por si no se nota, esta reacción es lo que nosotros llamamos simplemente fotosíntesis. Así es por esto que las plantas necesitan dióxido de carbono y agua y luz. Después tenemos una reacción de sustitución, en este caso sustitución doble. Acá tenemos ácido clorhídrico, acá tenemos hidróxido de sodio, y esto en un medio acuoso, o sea, disuelto en agua todo, lo que va a suceder es que el sodio va a reemplazar el lugar del hidrógeno y el hidrógeno va a reemplazar el lugar del sodio. Por lo cual, ¿qué va a pasar? Que por un lado nos va a quedar cloruro de sodio y por otro lado nos va a quedar agua, simplemente. Y por último tenemos una reacción de descomposición. En este caso tenemos agua oxigenada, 2 moléculas de agua oxigenada, y estas moléculas simplemente por el pasar del tiempo, por lo cual no necesitan ningún catalizador, se van a convertir en agua y en oxígeno. Esa es la razón por la cual el agua oxigenada va alargando burbujitas, porque se va desintegrando en agua normal y va dejando burbujas de oxígeno. Ahora bien, vamos a ver lo que se llaman los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos son números que indican la cantidad de moléculas de una sustancia necesaria para hacer una reacción. ¿Esto qué significa? Nosotros acá tenemos una reacción de síntesis que es la oxidación del aluminio. Acá tenemos de este lado un átomo de aluminio solo y y una molécula de oxígeno. Y como resultado esto da óxido de aluminio que tiene 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que si nosotros nos damos cuenta, acá apareció un átomo de aluminio y un átomo de oxígeno que de este lado no teníamos, porque acá solamente teníamos 2 átomos de oxígeno y acá hay 3, y acá teníamos un átomo de aluminio y acá hay 2. Y hay un principio universal que dice que no se puede crear materia en ningún fenómeno, lo cual significa que acá esto como está expresado está mal, porque eso es simplemente imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor uno lo que pensaría es, qué sé yo, poner acá un 2 y del otro lado agarrás y en lugar de un 2 pone un 3. Bueno, pues esto está mal. ¿Por qué? Porque este numerito de abajo indica cuántos átomos tiene una molécula. Por lo cual si nosotros ponemos un 3 acá abajo vamos a estar indicando que tenemos una molécula con 3 de oxígeno. Y una molécula con 3 de oxígeno es una molécula que no existe en la superficie de la Tierra. Bueno, existe pero en condiciones muy raras. No existe con normalidad. Y una molécula con 2 átomos de aluminio es directamente imposible porque los metales no pueden formar una molécula ellos solos, necesitan un no metal para que los acompañe para crear moléculas. Por lo cual esto está mal. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos son estos números que están marcados en rojo y esto nos dice la cantidad de moléculas o átomos que hay de cada cosa. No nos está diciendo que hay una molécula con tanta cantidad de átomos. Por lo cual yo lo que voy a hacer es poner coeficientes estequiométricos según sea necesario para que la cantidad de átomos que hay de este lado sea la misma que hay de este lado. Acá si yo veo el
El aluminio que tengo acá son 2 por cada molécula y 3 de oxígeno por cada molécula. Pero acá puse que son 2 moléculas. Así que del lado derecho habrían 4 átomos de aluminio y 6 átomos de oxígeno. Por lo cual, lo que tendría que suceder en la izquierda tendrían que haber la misma cantidad. Así que ponemos un 4 al aluminio, lo cual va a hacer que hayan 4 átomos de aluminio. Y acá con el oxígeno le vamos a poner un 3. ¿Por qué? Porque cada molécula ya tiene 2 átomos de oxígeno. Así que con esto vamos a hacer, al poner estos coeficientes, vamos a lograr balancear la ecuación química, que es lo que se le llama. Ahora, nosotros tenemos acá otra reacción química. Esta reacción química tenemos por un lado óxido arsenoso o arsenicoso, no sé, arsenicoso creo que, óxido arsenicoso más 3 moléculas de agua. Tenemos acá esta reacción química y nos daría como resultado, si sumamos todos los átomos, hidrógeno 6, arsénico 2, oxígeno 6. Bueno, pues resulta ser que este resultado está mal. Y vos dirás, ¿por qué está mal? Porque si vemos en cada uno la cantidad de átomos que hay en esta molécula, son los 3 pares, por lo cual los 3 se pueden dividir entre 2. Pues si una molécula tiene todos sus cantidades de átomos, o sea, el 6, el 2 y el 6 en este caso, divisibles por un mismo número, en este caso por 2, significa que esta molécula directamente no puede existir. Esta molécula de acá está mal, como nos quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poner que tenemos 2 moléculas con 3 de hidrógeno, que es la mitad que acá, 1 de arsénico, que es la mitad que acá, y 3 de oxígeno, que es la mitad de acá. El por qué está mal así no lo voy a explicar porque es una cuestión de configuración electrónica, bla, 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 de neutralidad y no importa. Pero simplemente lo que importa es eso. Esto, si los 3 si los 3 numeritos de acá, o cuantos haya, pues 3, 4, 50, están todos divisibles por un mismo número, hay que dividirlo por ese número, y por el número que lo dividamos vamos a poner que hay esa cantidad de moléculas, que en este caso son 2. Ahora estamos por terminar la parte de lo que son reacciones químicas en general. Y es algo muy sencillo esto. Y es el sentido de la ecuación. Y es que la ecuación química, que no sé si lo dije, pero bueno, es cuando representamos una reacción química gráficamente, así con el más y con la flechita. Esta ecuación química tenemos 2 versiones, una con la flecha para la izquierda y otra para la derecha. Hasta ahora en todas las ilustraciones había puesto la flecha para la derecha, pero en realidad la flecha puede ir para el lado que sea. ¿Es indiferente para el lado que vaya? No, no es indiferente. De hecho, importa mucho. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos diciendo es que el compuesto C se está descomponiendo en los compuestos A y B. Porque nosotros estamos diciendo que la ecuación siempre empieza en el inicio de la flecha y termina en el final de la flecha. Ahora bien, si yo pusiera A más B al principio de la flecha, o sea, con la flecha al contrario, y al final de la flecha C, estaría diciendo que los compuestos A y B están sintetizando un compuesto C. Por lo cual no solamente que sí importa, sino que estaríamos prácticamente alterando en el tipo de reacción química en su totalidad. Porque acá sería de descomposición y acá de síntesis. Hay veces
hay algunas reacciones que se pueden hacer la vuelta, o sea que vos podés hacer la reacción química y deshacerla. O sea, básicamente haces esto, pero después lo recompones. Pero hay muchas reacciones que no. Entonces es importante tener en cuenta siempre en la dirección de la flecha. Ahora que ya vimos en todo lo que es referente a reacciones químicas de forma más bien general, vamos a ver ahora una reacción química en específico. Esta reacción química es la reacción de neutralización ácido-base o reacción de neutralización a secas. Esta reacción química es del tipo de sustitución doble. No sé qué fue ese ruido. De sustitución doble y utiliza dos tipos de compuestos. Por un lado un ácido y por otro lado una base. Y como productos siempre da agua, eso sí, agua va a dar siempre. Ya sea una o más moléculas de agua, siempre va a dar. Y por otro lado, sal. Con esto no se refiere a sal común, sino que se refiere a algún tipo de sal. Pero, primero de todo, ¿qué es una base y qué es un ácido? Una base es una sustancia caracterizada por tener uno o varios grupos oxidrilo. Los grupos oxidrilo, ¿qué son? Son una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno, los cuales han perdido un electrón. ¿Esto cómo sucede? Porque un metal, que en este caso R representa un metal, le ha robado un electrón a este grupo. O sea que sí o sí tiene que haber oxígeno unido a hidrógeno y ese oxígeno tiene que tener al lado un metal. Ese metal le roba, le da un electrón al oxígeno, le da un electrón y al quedarse con un electrón extra del metal, este electrón lo comparte con el hidrógeno, por lo cual queda como una unión muy fuerte entre el oxígeno y el hidrógeno, que va, digamos, como por aparte del metal, porque acá vemos que el hidrógeno y el oxígeno están unidos, mientras que el metal está ahí cerca del oxígeno, pero alrededor. Por lo cual este conjunto lo vamos a llamar grupo oxidrilo. Hay acá dos ejemplos de bases que tenemos en este caso. Calcio con dos grupos oxidrilo. Los grupos oxidrilo los vamos a poner entre paréntesis así juntos. Y vamos a poner el 2 fuera, o sea, el número de oxidrilos que haya fuera del paréntesis. Por lo cual acá decimos que tenemos un calcio con dos oxidrilos. Y en este caso tenemos un sodio con un oxidrilo. Por ejemplo, si acá pusiéramos que R es un sodio, podría ser así la molécula. Al centro oxígeno, después acá un sodio medio separado y el oxígeno unido directamente con el hidrógeno. Ahora vamos a ver cómo se crean las bases y cómo se les da nombre. Para crear una base hay que mezclar un óxido metálico con agua. Simple y sencillamente agua. Al suceder esto, va a quedar por un lado el oxígeno del óxido y el agua van a formar oxidrilos y el metal va a quedar enganchado con ese o esos oxidrilos. En este caso vemos cómo el óxido cúprico con el agua forman dos de estas moléculas. ¿Y estas moléculas cómo se las va a llamar? Pues en nomenclatura tradicional se las va a llamar de la siguiente manera. Por un lado le vamos a poner hidróxido, que hidróxido quiere decir que tiene oxidrilo, más el nombre del metal en el óxido. ¿Qué significa eso? Que en el óxido siempre tienen el ico, el oso, puede ser hipo-oso o per-ico. Pues
vamos a conservar ese ico o ese oso. En este caso sería hidróxido y debería ser cúprico, pero no sé por qué le puse cuproso. Es que no me acuerdo de los estados de oxidación del cobre. Qué sé yo. Pero si es el estado de oxidación alto es cúprico y si es el estado de oxidación bajo es cuproso. En este caso creería que es el alto, o sea, debería ser cúprico, pero bueno, nada en bola. Ahora vamos a ver lo que son ácidos. Los ácidos son sustancias que se caracterizan por tener un hidrógeno con un estado de oxidación positivo. Para tener un hidrógeno con estado de oxidación positivo, si recordamos, tiene que haber sí o sí una unión del hidrógeno con otro no metal. Creo que mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, más ácido va a ser, aunque no estoy seguro. Esa data no la anoten. Acá tenemos dos ejemplos clásicos de ácidos. Tenemos por un lado ácido clorhídrico y por otro lado tenemos este otro ácido. ¿Cómo se llama este ácido? Porque nosotros no sabemos los ácidos ya con 3 átomos. Pues acá lo vamos a ver. Primero síntesis de ácidos y luego la nomenclatura. Los ácidos, muy parecido como las bases, se crean a partir de mezclar, esta vez no un óxido metálico, sino que un anhídrido no metálico y con agua. Y van a dar como resultado una mezcla del agua y del anhídrido. Acá una aclaración que puse acá abajo y que debería haber hecho antes con las bases. El producto de los ácidos siempre... no, en las bases no había que aclararlo porque era distinto. No dije nada. Ahora como decía. El producto de esta reacción, o sea, de la síntesis de ácidos, siempre se va a escribir de la siguiente manera. Primero el hidrógeno, después el no metal, que en este caso es azufre, y por último el oxígeno. Esto se escribe así, sí o sí. No sé por qué, pero la Griselda me cagó el otro día, me cagó a pedo por no ponerlo así. Así que es así. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la nomenclatura? Primero tenemos que ver cómo se llama este anhídrido. Este anhídrido es anhídrido sulfúrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a poner ácido, que ácido significa que el hidrógeno va a estar muy positivo. Y vamos a poner el nombre del no metal en el anhídrido. Antes era anhídrido sulfúrico, entonces va a pasar a ser ácido sulfúrico. Por eso decía que era un ejemplo muy clásico, porque bueno, el ácido sulfúrico es el ácido más genérico, digamos. Ahora, antes de ver en sí la reacción de neutralización bien a detalle, vamos a ver lo que es los ácidos, entre comillas, especiales. Estos ácidos van a ser distintos a los otros y solamente hay 3 elementos que pueden generar estos ácidos. Esos elementos son el fósforo, el arsénico y el antimonio. Son únicamente esos 3. ¿Qué características tiene este ácido? Que bueno, como vimos, la síntesis de ácidos era un anhídrido más agua. Resulta ser que lo que tienen estos ácidos especiales es que dependiendo de la cantidad de moléculas de agua que le pongas al anhídrido, va a dar como resultado ácidos distintos. Esto porque son moléculas medianas o grandes y que no son ni muy electronegativas ni muy poco electronegativas. Están como ahí medio medio, por lo cual tienen posibilidades de crear muchos tipos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a agarrar un anhídrido de alguno de estos 3 elementos. En este caso es el anhídrido fosfórico, si no me equivoco. Vamos a empezar mezclándolo con una molécula de agua. Al mezclarlo con una molécula de agua, nos va a dar como resultado 2 HPO3. Pues esto va a hacer que sea el primer tipo de ácido que puede generar el fósforo, que es un ácido metafosfórico. O sea, antes
de poner el fosfórico, le vamos a poner meta, cuando se crea con una sola molécula de agua. Ahora, ¿qué pasa si lo creamos con dos? Si hacemos acá la reacción química, nos vamos a dar cuenta de que da otra sustancia ácida. Y este nuevo ácido que generamos, que es H4P2O7, va a ser un ácido pirofosfórico, porque se creó con dos moléculas de agua. Y finalmente vamos a tener el ácido fosfórico a secas, el cual se va a crear con el anhídrido fosfórico más 3 moléculas de agua, lo cual nos da 2H3PO4. Como ven, estas tres sustancias son distintas a pesar de que parten del mismo anhídrido. Este último ácido no tiene ninguna inicial, o sea que digamos que cuando él tiene 3 moléculas de agua es el ácido común de estos, que sería el ácido fosfórico, sin piro ni meta ni ninguna inicial rara. Y hay que recordar que es con fósforo, arsénico y antimonio. Estas reglas que les acabo de decir del meta, el piro y no poner nada, se aplican para esos otros dos elementos, para el arsénico y el antimonio también. Ahora ya visto todo lo referente a lo que son ácidos y bases, vamos a enfocarnos en sí en lo que es la reacción ya de neutralización. Antes, como explicamos, íbamos a necesitar un ácido y una base. En este caso vamos a hacer reaccionar el ácido del ejemplo, que es acá ácido sulfúrico, y la base del ejemplo, que es hidróxido, no me acuerdo si era cuproso o cúprico al final, no me quedó claro. Vamos a usar cuproso porque es lo que dice. El sulfato, perdón. Cuando tengamos el ácido sulfúrico y el óxido cuproso, ahora lo acabo de pensar, sí, es cuproso, definitivamente es cuproso. Lo que vamos a tener que hacer para buscar el nombre de la sal que se va a formar va a ser medio complicado. Y es que vamos a tener que primero agarrar el nombre del no metal en el ácido y utilizar esta tabla de conversión. Normalmente nosotros, para decir el estado de oxidación, si era alto, bajo, medio, todo eso, usamos las terminaciones oso e ico y le podíamos poner un prefijo que era per e hipo. En este caso, cuando se vuelven sales, los sufijos cambian. El sufijo ico cambia al sufijo ato y el sufijo oso cambia al sufijo ito. Los prefijos no cambian. Si tiene hipo, el hipo se va a quedar así, y si tiene per, se va a quedar así. Pero los sufijos siempre cambian. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros tenemos sulfúrico, vamos a esta tabla de conversión y vemos que ico pasa a ato, por cual sulfúrico pasaría a sulfato. Y después agarramos el nombre del metal en la base, en este caso es cuproso, y ponemos ahí sulfato cuproso. Y es así como nos queda el nombre de la sal que saldría si mezcláramos ácido sulfúrico con hidróxido cuproso. Si nosotros hiciéramos esto con ácido sulfuroso, nos quedaría sulfito cuproso, porque acá vemos en la tabla de conversión oso pasa a ito. Y eso sería todo de reacciones de neutralización. Ahora vamos a pasar a reacciones redox. Bueno, acá pueden ver cómo es la reacción que acabo de explicar. Esto es el ácido sulfúrico. Acá tengo dos moléculas de hidróxido cuproso. Pues queda por un lado nuestro sulfato cuproso y por otro lado dos moléculas de agua. Ya habiendo terminado de ver lo que son reacciones de neutralización, vamos a ver una nueva reacción, que es la reacción de reducción-oxidación, también abreviado simplemente como redox. Las reacciones redox
ponen a reaccionar un reductor y un oxidante y dan como resultado otro compuesto que en este caso yo lo llamo óxido, pero no necesariamente es un óxido. Yo simplemente digo óxido como para referirme al resultado de esto, pero no necesariamente tiene por qué tener oxígeno. Acá vamos a empezar a ver qué es un reductor. Los agentes reductores son simplemente sustancias que tienen electrones para dar. O sea, siempre van a tener una baja electronegatividad sus átomos porque no tienen que chupar electrones, porque la electronegatividad era la fuerza que hacía para agarrar electrones, sino que tiene que dar electrones. Algunos agentes reductores típicos son, por ejemplo, el sodio, metales de transición como son el hierro o el cobre, también el carbono y el hidrógeno. Son todas sustancias que tienen una electronegatividad relativamente baja. Y los agentes oxidantes son justamente lo contrario. Son sustancias que absorben electrones de un agente reductor y que tienen una electronegatividad muy alta. Acá una aclaración, y es que a pesar de que se llamen oxidantes, en realidad no tienen por qué tener oxígeno. De vuelta es simplemente una cuestión de que se los llama genéricamente así, pero no tienen por qué tener oxígeno. En ejemplos típicos son obviamente el oxígeno, ¿no? Puede ser oxígeno un agente oxidante, de hecho comúnmente lo es, pero también pueden ser otras moléculas como el flúor, el cloro, o sea, moléculas con estos elementos que flúor, cloro, bromo, yodo. Ahora vamos a ver el tema de distinguir reacciones redox, que es lo más importante. Porque reacciones redox no las voy a ver en este video muy profundo porque en la prueba nada más va a tocar a lo mejor distinguir. De hecho ni siquiera sé si nos va a tocar la prueba de eso. Una reacción redox, ¿por qué se caracteriza? Las reacciones redox se caracterizan porque hay un intercambio de electrones. Por eso justamente tiene que haber un agente que pueda dar electrones y un agente que pueda absorber. Entonces, en estas reacciones, al haber intercambio de electrones, pérdida o aumento de electrones, va a haber también cambios en el estado de oxidación. En las reacciones todas las reacciones que vimos, o sea, toda la reacción que vimos anterior, la de neutralización, si uno se pone a hacer en todo el proceso de ver los distintos estados de oxidación, se va a dar cuenta que el estado de oxidación del cobre y del azufre desde el principio de la cadena de reacciones que hicimos, desde antes que fueran óxidos, si vos vas haciendo todas las reacciones para llegar al sulfato cuproso, te vas a dar cuenta que nunca cambiaron su estado de oxidación en todo ese proceso. Siempre lo mantuvieron igual. Por eso se mantienen también las terminaciones iguales. Sin embargo, en las reacciones redox se caracterizan porque esto no pasa. Siempre cambia el estado de oxidación. En este caso tenemos un ejemplo de reacción redox, que es uno de los más comunes, que es la oxidación de un metal. En este caso tenemos 4 átomos de hierro, los cuales tendrían estado de oxidación más 2, creo, pero supongamos que es más 2. Y después 3 moléculas de oxígeno, las cuales tienen estado de oxidación 0. Pues al reaccionar el oxígeno con el hierro, ¿qué va a suceder? Que el hierro va a pasar a tener estado de oxidación más 3 y el oxígeno va a pasar a tener estado de oxidación menos 2. Acá vemos que hubo un cambio significativo en los estados de oxidación, y mientras que acá, si vos sumás los estados de oxidación, da más 2, acá va a dar algo neutro, porque hay que tener en cuenta que a su vez depende de la cantidad de átomos, porque cada átomo tiene esto. Por lo cual, eso es lo que tenés que ver para distinguir una reacción redox y lo que caracteriza también a una reacción redox. Ahora finalmente vamos a ver algo que es cortito, no, de hecho lo pongo al final porque no creo tampoco que sea muy importante, pero bueno, lo pongo así suelto, que son algunas cositas que suceden en las reacciones químicas. Y es que hay reacciones químicas, así ya hablando en general, no de las reacciones redox, que necesitan
o expulsan algún tipo de energía. A las reacciones que necesitan energía se las llama endergónicas y las que expulsan energía son exergónicas. Eso sería el término general de cada cosa. Después podemos distinguir distintos tipos de energía. Si distinguimos energía calórica, las que consumen calor son endotérmicas y las que expulsan calor exotérmicas. Las que absorben luz son endoluminosas, las que expulsan luz exoluminosas. Las que absorben electricidad endoluminosas, las que emanan electricidad exoeléctricas. No sé por qué seguía diciendo luminosas. Así que sí, siempre, o sea, la terminación end significa hacia adentro, en este caso que consume, y la terminación ex significa hacia afuera, en este caso que libera. Y luego le pones la palabra que signifique eso, térmico, temperatura, luminosa, así. Y después algunas otras cosas que son posibles en cambios que pueden ocurrir que son más visibles, como lo son la aparición de precipitados. La aparición de precipitados es cuando empiezan a generarse partículas visibles de sustancias sólidas que están justamente precipitándose en un líquido. O sea que uno lo puede ver así en el polvito directamente cayendo y que no se disuelve. Después puede suceder que aparezcan burbujas de gases. Por ejemplo, en la descomposición del agua oxigenada que la dije antes, mediante va pasando el tiempo, va viéndose burbujitas de simplemente gas de oxígeno. Después cambios de color. Hay reacciones químicas que pueden cambiar el color. En las reacciones redox generalmente cambian de color. En muchos casos, por ejemplo, el caso que vimos del óxido de hierro. El hierro de por sí es gris, el oxígeno es transparente y cuando se vuelve óxido de hierro, uno sabe es naranja el óxido de hierro. Uno siempre cuando ve que las cosas se oxidan se vuelve naranja, marrón, por ahí. Y por último, puede suceder también cambios de estado. No tengo ningún ejemplo en concreto porque no se me ocurre, pero puede ser que aparezca una sustancia en otro estado. Entonces eso creo que sería todo para la prueba de química teórico y ahora voy a ir a lo que es ejercicios. Ahora, ya habiendo visto todo lo que es el teórico, vamos a ir a los ejercicios. Estos ejercicios los saqué de algo que mandó la Griselda. La Griselda mandó por Classroom todos estos ejercicios. De hecho hay un ejercicio que acá no está, así que si quieren ahora pueden agarrar y abrir Classroom y lo ven directamente ahí. La primera actividad, lo que teníamos que hacer es agarramos una reacción química que está acá. Este es el marqué, distinguir los distintos reactivos en distintas casillas para que fuera más cómodo. Y tenemos que poner primero la fórmula de cada cosa. Tenemos que poner la fórmula del anhídrido carbónico, del óxido auroso. Y después tenemos que hacer sacar cómo es el producto que vamos a obtener. Y por último, poner el nombre del producto que obtengamos. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos es anhídrido carbónico. Sabemos que el nombre, voy a empezar por el nombre porque es lo más fácil. El anhídrido carbónico al mezclarse en agua va a dar ácido carbónico. Ahí. El ácido carbónico, bueno, esto yo necesitaría una tabla de la cosa esta de electronegatividad que nos dio la Griselda. Pero bueno, yo voy a buscar estados de oxidación del carbono. Puede tener, los estados de oxidación positivos del carbono pueden ser en 4 y 2. Entonces, como pueden ser 4 y 2, entonces el anhídrido carbónico tiene 4. El menos 2
Entonces tenemos que tener -4 para equilibrarlo. Para obtener -4 utilizando oxígeno necesitaríamos 2 de oxígeno. Entonces la fórmula del reactivo 1 sería CO2. O sea que en realidad es simplemente dióxido de carbono. Después agua, sabemos que va a ser H2O. Y el producto que vamos a obtener va a ser entonces H2, porque recordemos que los ácidos se pone primero el hidrógeno, después O3, porque si sumamos estos oxígenos dan 3, perdón, el oxígeno se ponía último, qué boludo, el O3 al final y acá el carbono, por lo cual esto sería el ácido carbónico. Pues ahora vamos a hacer esto con el resto de cosas. Yo, disculpen, pero voy a hacer una pausa técnica. Acá una transición calculo que va a haber para buscar la tabla de oxidación. Podría tener la tabla de estados de oxidación, ¿no? Estoy tan ordenado. Me pega cosa. La lateral de Max. Se lo cae robando. Qué bueno. ¡No! Se rompió. ¡Ay, me hecho mierda! Si la unidad se acaba ya. Por eso es que la... Listo. Se supone que ahora se acaba de terminar la transición. Si no, quiere decir que nunca busqué esto. Bueno, que nunca lo busqué, no, que nunca lo encontré. Pero por suerte, si están escuchando esto, lo encontré. Ahora bien, vamos a ir con el óxido auroso. El estado de oxidación más bajo del oro es 1. Por lo cual, vamos a tener que poner 2 de oro para 1 de oxígeno. Después tenemos como reactivo también agua, directamente le hago así. Y vamos a hacer ahora la reacción. No, antes de eso voy a poner el nombre, que va a ser un hidróxido auroso. Ahí, uy, se pone. Y en la fórmula, ¿qué nos quedaría? Tenemos por un lado, aportaríamos acá 1 de agua, por lo cual nos quedaría 2H, 2O y 2 de oro, por lo cual quedaría. En principio quedaría así, pero ¿qué va a pasar? Que como se puede simplificar, vamos a, en lugar de poner esto así, vamos a poner que es 1 de oro, un hidroxilo, y vamos a poner acá un 2, por lo cual obtendríamos como producto 2 moléculas de hidróxido auroso, que es tal casi el hidróxido auroso. Ahora vamos a ir acá. Anhidro sulfuroso, tendríamos el azufre, tiene un estado de oxidación mínimo de 2. Entonces tomamos el estado de oxidación 2, así que sería un azufre con un oxígeno. Ah, no, perdón. Claro, este es sulfuroso, no hiposulfuroso, por lo cual serían 2 de oxígeno. Ahora bien, tenemos de vuelta agua y al mezclarlo
saldría un ácido. El ácido que nos quedaría sería H2, después S y después O3. Discúlpenme si estoy cometiendo muchos errores boludos de la nada, pero es porque estos ejercicios yo, por cuestiones de tiempo no los hago previamente, sino que directamente los hago en pantalla, por lo cual voy viendo. Ahora, tenemos óxido cobáltico, que eso sería, si es cobáltico, el cobalto tiene estado máximo de oxidación 3, por lo que necesitaríamos 2 de cobalto. Espera, esto no iría en mayúscula, iría en minúscula. 2 de cobalto y 3 de oxígeno. Después tenemos agua de vuelta. Y sabemos que nos quedaría un hidróxido cobáltico. Esto que estoy haciendo son las actividades que mandaba Griselda, así que como ya lo dije, así que ustedes pueden agarrar y esto mandárselo a la Griselda. La Griselda va a decir, qué bueno hicieron las actividades, ¿no? Después, la fórmula quedaría, por un lado, haríamos el cobalto 2, pondríamos los oxidrilos y nos quedaría, por un lado, 2 de hidrógeno, 4 de oxígeno, por lo cual para oxidrilos no nos daría todo. Así que ponemos acá oxígeno. Que el oxígeno no sé si iría acá, el oxígeno extra o cómo sería. Creo que iría acá. Sí, haciendo los cálculos debe ir acá. Por lo cual, si no me equivoco... no, espera. Pero claro, nos quedarían 2 hidróxilos. Entonces si nos quedan 2 hidróxilos, esto se puede simplificar todo. Así que nos quedaría más o menos así, si no me equivoco. Ahora vamos a ir a el anhídrido fosfórico con agua. Anhídrido fosfórico, el fósforo tiene estado de oxidación +5. Ahora que me estoy acordando, el anhídrido fosfórico aparecía en uno de los ejemplos del PowerPoint, así que me debería acordar. Después tenemos agua de vuelta, pero acá hay que advertir algo. Y es que, bueno, acá no está aclarado, pero es una molécula de agua nada más. Y es que el fósforo era uno de los 3 elementos con ácidos especiales. Por lo cual esto no nos va a dar ácido fosfórico. Nos va a dar ácido metafosfórico. Así nos va a quedar este ácido. ¿Y este ácido cómo sería? Tendríamos 2 de hidrógeno, 2 de fósforo, 6 de oxígeno. Después, ¿qué pasa? Se simplifica, por lo cual quedaría 1 de hidrógeno, 1 de fósforo, 3 de oxígeno y 2 en total de esto. Ahora, el óxido cúprico, tendríamos el estado de oxidación más alto del cobre es 2, así que me quedaría cobre, 1 de cobre y 1 de oxígeno. Y después agua de vuelta, de hecho voy a trasladar el agua hasta acá, así directamente. Entonces tendremos acá un hidróxido cúprico. Cabe mencionar una cosa así medio pequeña, y es que en la nomenclatura de stock, en lugar de tener las terminaciones ico, oso y todas esas boludeces, directamente tenía entre paréntesis el estado de oxidación que tenía. Pues para la nomenclatura de stock, pues sí, sería hidróxido de cobre 2. Simplemente esto. Todo lo que sea el ico
pues reemplazás directamente por cobre y entre paréntesis qué estado de oxidación es concretamente para la nomenclatura de stock. Nada más quería informar, pero es muy fácil. Después, ¿cómo nos quedaría el producto? Tendríamos cobre, tendríamos oxidrilo, y como tenemos 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno, uno de acá y otro de acá, nos quedarían 2 oxidrilos. Así que ahora pasemos a esto. Acá tenemos otro caso como el del fósforo. Tenemos antimonio en este caso, tenemos el anhidrio antimonioso. En este caso son 3 moléculas de agua con las que reacciona este anhídrido. Así que nos va a quedar un ácido antimonioso. ¿Por qué? Porque con 3 moléculas de agua era cuando el ácido se volvía entre comillas normal. Con el antimonio, el arsénico y el fósforo. Y como está con 3 moléculas de agua, ahora es un ácido sin ningún prefijo raro. En la fórmula de reactivo 1, el antimonio tiene... A ver, ¿dónde está el antimonio? Acá. Su estado de oxidación más bajo es 3. Entonces va a ser Sb, 2 o 3. Después vamos a hacer la fórmula de esto. Nos quedaría primero 2 de hidrógeno, 2 de antimonio y 4 de oxígeno. Sin embargo, de vuelta, esto lo podemos agarrar y simplemente simplificar. Así que esto lo dejamos como 2. Esto sacamos y nos quedaría todo como 2 moléculas de ácido antimonioso. Creo que hice las cuentas bien. Sí, juraría que sí. Ahora vamos a ir con con la última sintetización de ácido base, que es con el óxido plumboso y el agua. Sabemos que esto va a ser hidróxido plumboso. La inicial plumb hace referencia al plomo. No sé, tampoco dije el azufre, pero bueno, y tampoco el oro, pero sí. Au significa oro, sulf, azufre, calculo que ya se habrán dado cuenta por lo que estuve diciendo. Y se supone que lo saben porque lo decía en mi video de nomenclatura de compuestos binarios. El plomo, su estado de oxidación más bajo es 2. Así que 1 de plomo con 1 de oxígeno va a ser el óxido plumboso. Y tenemos que la fórmula del producto va a ser entonces plomo oxidrilo 2. Así va a ser esto. Ahora vamos a empezar con lo complicado, porque esta primera parte de la lista era todo sintetizar ácidos y bases. Ahora vamos a tener que sintetizar sales. Y esas sales van a estar compuestas por ácidos e hidróxidos. Primero, el ácido perclórico. El mayor estado de oxidación del cloro es 7. Por lo cual el ácido perclórico va a estar hecho a partir del anhídrido perclórico. Esto que voy a escribir acá es un anhídrido perclórico, que lo voy a usar para hacer el ácido. El ácido le vamos a agregar 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, porque el agua tiene esas cosas. Sin embargo, nos queda simplificable. Así que esto lo vamos a convertir en 4, este 2 lo vamos a sacar, este 2 lo vamos a sacar y vamos a poner así. El tema es que como acá solamente nos dice que tenemos un ácido perclórico, el 2 lo vamos a sacar. Listo. Ya tenemos cómo es un ácido perclórico. Ahora vamos a tener que hacer un hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio va a ser sodio con un solo oxidrilo. Porque el sodio únicamente tiene estado de oxidación 1. No sé si lo dije, pero bueno, el oxidrilo
el grupo oxidrilo completo tiene estado de oxidación -1. Esta cosa que está entre paréntesis. Por lo cual, por cada número del estado de oxidación que tenga el metal, va a quedar un oxidrilo. Después, ahora vamos a hacer la síntesis de la sal. Por un lado, sabemos que 2 hidrógenos y 1 oxígeno se nos va en agua. En este caso, agarramos un hidrógeno de acá, agarramos un oxígeno y un hidrógeno de acá, y nos va a quedar, por un lado, H2O. Y ahora vamos a trabajar con lo que nos sobra. Lo que nos sobra es un sodio, un cloro y 4 de oxígeno. Por lo cual vamos a poner primero el sodio, después el no metal. O sea, vamos a poner primero el metal, después el no metal y por último el oxígeno. Así nos va a quedar la fórmula. Y por último vamos a hacer el nombre. Esto de poner primero metal, después no metal y por último oxígeno, creo que es obligatorio. Por si no se dieron cuenta, este orden siempre tiene que ir del menos electronegativo al más electronegativo. Es por eso que siempre termina en oxígeno, porque el oxígeno va a ser en el 95% de los casos el más electronegativo. Y después en el producto, ¿cómo va a ser? Teníamos un ácido perclórico y si nos acordamos la terminación ico se transformaba en ito. Y por otro lado tenemos un hidróxido de sodio, por lo cual obtendríamos un perclorito de sodio. Ese es el nombre de esta sal que está acá, un perclorito de sodio. Y ahora vamos a seguir con estas cosas. El ácido sulfídrico es un ácido binario, porque todos los que terminan en hídrico son binarios. Así que debería ser tan sencillo como ponerle al azufre hidrógeno hasta que se llene. El azufre en su estado de oxidación, acá no se aclara en el sulfídrico qué estado de oxidación tiene que tener. No me acuerdo si era alguno en particular. Espera, vamos a buscar la tabla periódica que siempre ayuda. Azufre, azufre, azufre. Bien, entonces vamos a usar en este caso el estado de oxidación más bajo. Entonces nos quedaría tal que así: hidrógeno 2, azufre 1. En este caso usé el estado de oxidación más bajo. No sé si siempre es así. Te digo la verdad, desconozco. Y ahora vamos a buscar el óxido plúmbico. El estado de oxidación más alto del plomo es 4. Entonces va a tener 4 oxidrilos. Vamos a poner el plomo. Vamos a poner oxidrilo. Y vamos a poner 4. Bien. Ahora vamos a hacer el producto. Sabemos que se nos va a ir 2 hidrógenos y un oxígeno en forma de agua. Listo, lo sacamos acá. Me recomienda poner esto. ¿Y ahora qué nos sobra? Claro. Espera, ¿cuál es el problema? Que teníamos 4 oxidrilos, por lo cual en realidad la cantidad de hidrógeno que había eran 6 de hidrógeno y habían 4 oxígenos, por lo cual nos van a quedar 3 moléculas de agua y nos va a sobrar un oxígeno, y ese oxígeno va a entrar acá. Entonces vamos a poner plomo, el azufre y el oxígeno. Pues esta sal de acá, ¿cómo se va a llamar? Teníamos un ácido sulfídrico, utilicé el estado de oxidación más bajo, entonces yo lo que tendría sería, como el estado de oxidación más bajo es con hipo, iconoso, me quedaría un hiposulfito de
No. Plúmbico. El de plomo sería más... de... ¿Cómo se dice? Nomenclatura de stock. Yo ahora estoy haciendo todo en tradicional. Ya dije cómo pasarlo a stock. No sé si en la prueba va a haber que ponerlo en stock o en tradicional, pero yo ya me acostumbré a la tradicional. Ahora vamos con ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es muy sencillo. Es hidrógeno con cloro, simplemente. El hidróxido áurico. El estado de oxidación más alto del oro es 3. Así que vamos a hacer simplemente... quería ver el tiempo de grabación, que esto está limitado el tiempo. No se ve el tiempo. ¿O sí? Ah, sí. Bueno. Acá, el hidróxido áurico, entonces tendría, como tiene más 3, tendría un estado de oxidación, digo, una cantidad de oxidrilos también de 3. Entonces le metemos 3 oxidrilos. Y ahora para la fórmula del producto, por un lado tenemos acá, en total 4 hidrógenos, 3 de acá, 1 de acá, y tenemos 3 oxígenos. Por lo cual hacemos 2 moléculas de agua, hacemos a todo lo que podemos, y nos queda un oxígeno sobrante, un cloro y un oro. Así que ponemos el oro, ponemos el cloro y ponemos el oxígeno. Esta sustancia que nos quedó va a ser, por un lado tenemos al parecer creo que los que terminan en hídrico van a usar el estado de oxidación más bajo siempre. Sí, seguramente. Sí. Así que van a ser un clorito áurico. Un hipoclorito áurico. Ahora tenemos ácido nitroso. Que el ácido nitroso vamos a necesitar primero el anhídrido nitroso. El estado de oxidación más bajo del nitrógeno es 3. Así que vamos a tener que el anhídrido nitroso es N2 o 3. El ácido le vamos a añadir 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esto se puede simplificar, así que esto quedaría en 2 de oxígeno, un nitrógeno y un hidrógeno. Listo. Tenemos nuestro ácido nitroso. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. El hidróxido cúprico, el estado de oxidación más alto del cobre es 2. Así que le vamos a colocar Cu, el oxidrilo, y le vamos a poner 2. Y ahora vamos a sintetizar. Podemos hacer... ¿cuántas moléculas de agua? Podemos hacer 2 moléculas de agua con... no, mentira. No nos alcanza el hidrógeno. No se pueden hacer 2. Podemos hacer, a ver, tenemos 2 de hidrógeno de este lado, un hidrógeno de este lado, y después tenemos 2 oxígenos de este lado y 2 oxígenos de este lado. Por lo cual, como no nos puede quedar hidrógeno en nuestra sal, vamos a tener que agarrar y poner, creo que más, no sé si más del ácido nitroso o más del ácido cúprico. Esto digo del hidróxido cúprico. Esto la verdad no me esperaba encontrar con esta situación. Creo que sería más coherente ponerle de acá. Va. Ahora bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos 2 hidrógenos de este lado, 2 de este lado y 2 oxígenos de este lado. Por lo cual vamos a hacer 2 moléculas de agua y vamos a poner, acá nos quedaron 2 nitrógenos de este lado, 4 oxígenos de este lado, porque hay cobre que están duplicados en este caso, y un cobre de este lado. Así que le metemos primero el cobre.
después los 2 de nitrógeno y después los 4 de oxígeno. Y si lo que acabo de hacer antes no fue una boludez, esta sustancia nos debería quedar como nitrito cúprico. Voy a comprobar si esto está bien utilizando... Sí, es correcto. Es correcto porque lo estoy haciendo, lo compruebo viendo eso también, les doy el tip. Si quieren comprobar, agarren y hagan los estados de oxidación de cada cosa. Si al sumar todos los estados de oxidación te queda algo distinto a 0, pues está mal. Si da 0, creo que está bien. Así que esto está bien porque da 0. Bien. Ahora vamos a tener un ácido de los especiales. Es uno de los que tiene estas iniciales raros, en este caso piro. Entonces va a ser un laburo sacar cuál es el ácido. Lo primero que vamos a necesitar es el anhidrio fosforoso, el cual es, esto es fósforo 2, oxígeno 3. Vamos a agarrar y le vamos a meter 2 de agua. Si le metes 2 de agua, acá el oxígeno pasaría a ser 5 y el hidrógeno pasaría a ser 4. Esto listo, nos quedó ya bien. Esto sería un ácido pirofosforoso, que recordemos se hacía con 2 de agua, por eso le metí 2 de agua en lugar de 1. Después, hidróxido de sodio, es muy sencillo, de hecho ya lo había hecho antes. Y ahora la fórmula del producto. Podemos nosotros hacer cuánta agua. De este lado tenemos 4 de hidrógeno, 5 de oxígeno y de este lado tenemos 1 de oxígeno y 1 de hidrógeno. Con esto, con lo de este lado podemos hacer 2 de agua, y sí, no podemos hacer nada más que 2. Y nos quedaría en total. Después de esto, claro, el problema es que nos queda este hidrógeno y no puede quedar este hidrógeno. Así que habría que meter 2 de estos. Así que al meter 2 de estos, la cantidad de agua que podemos hacer sube a 3 y anulamos los hidrógenos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los 2 de fósforo, ¿cuánto nos quedó de oxígeno de este lado? Nos quedó 3 de oxígeno, 1 de oxígeno y 2 de sodio, y todo eso lo vamos a meter 1. Y en el tiempo que dije eso ya me olvidé que tenía que meter. A ver, primero 2 de sodio, que me acuerdo yo. 2 de sodio. Después había que meter 2 de fósforo. Y por último había que meter de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? Había que meter 4, sí. Yo que me pierdo. Esto lo podemos simplificar. Esto me queda como 2. Esto me queda como 1. Esto me queda como 1. Y esto le meto 2. Y listo. Esta sal que obtuvimos acá. Que creo que hice las cuentas bien. Creo. Enfatizo en el creo. Nos quedaría como. Por un lado teníamos pirofosforoso, por lo cual tendríamos pirofosfito de sodio, porque el sodio tiene un estado de oxidación solo, por lo cual se le pone de sodio, aunque también se le puede poner sódico, es lo mismo. Yo le voy a poner sódico por ser lo más fiel posible a la nomenclatura tradicional. Así que así nos quedaría, como un pirofosfito sódico. A veces tienen los nombres más raros. Después acá tenemos ácido nítrico, que para eso primero necesitamos el anhidro nítrico. Ya esto lo voy a hacer con menos explicación porque ya lo hice 50 veces. Le voy a meter pa, le voy a meter pa, lo voy a simplificar, tuki, tuki y tuki. Entonces nos queda así. Después el hidróxido, el bario, ¿cuánto tiene?
Buscando bario. ¿Dónde está el bario? Tiene 2 el bario. Entonces, tendríamos bario. Tac. Listo. La fórmula del producto que nos quedaría. A ver. ¿Cuánta agua podemos hacer? Y tenemos 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno. No nos dan los números. Así que para que nos den los números, porque hay que recordar que el hidrógeno se tiene que ir. Acá le ponemos 2. Entonces vamos a tener para 2 moléculas de agua más, a ver, ¿qué nos sobró? Nos sobró 1 de bario, 2 de nitrógeno, porque recordemos que esto lo duplicamos, y de oxígeno nos quedó, acá tenemos 1, y de este lado, sí, a ver, espera. De este lado 1, y de este lado nos quedó 5, ¿puede ser? Uy, para, estoy pero una nube, pero además puse el 2 acá mal. Espera, que vuelvo a hacer la cuenta. ¿Cuánto oxígeno tenía? Yo tenía 8 de oxígeno antes de hacer toda esta operación. Perdí 2. Entonces me quedó 6. Muy bien. Aprendí a sumar. Esto no se puede simplificar porque bario sigo teniendo 1. Así que me quedaría así. Y esta sal sería 1. Nitrato. Bárico o de bario, porque el bario le pasa lo mismo que el sodio, que solamente tiene un estado de oxidación posible. Ahora vamos con... Ahora que lo pienso, ahora vamos a ir con otra actividad, porque yo creo que esto se entendió de sobra y esto ya no sé cuánto se está alargando, pero está siendo larguísimo. Bien, en esta actividad había que distinguir de estas 3 reacciones nada más qué tipo de reacción era, si era de sustitución, de descomposición, de sintetización, y si es una reacción redox o no. Bien, el tipo de reacción en este caso, ¿qué sería? Acá tenemos 2 compuestos simples, de hecho esto ni siquiera es compuesto, es un átomo solo, que dan un compuesto más grande. Entonces esto claramente es de síntesis. Después acá tenemos una molécula grande, bueno, 2 moléculas grandes que se disuelven en 2 moléculas más chicas, por lo cual tenemos una de descomposición. Y por último tenemos esta, donde tenemos zinc. Este zinc se mete en lugar del hidrógeno y nos queda el hidrógeno afuera. Así queda acá. Por lo cual tendríamos una sustitución simple. Simple porque solamente un átomo fue el que reemplazó todo esto. Un átomo de zinc reemplazó a todo el hidrógeno. Ahora vamos a ver si son redox o no. En esta primera, el potasio no sé bien cuánto tiene de estado de oxidación, pero lo que estoy seguro es que el oxígeno, como está unido con sí mismo, cuando un átomo está unido con un átomo de su mismo elemento, su estado de oxidación es 0. Sin embargo, cuando el oxígeno está oxidando a un elemento, como acá es el potasio, se vuelve su estado de oxidación -2. Por lo cual hubo un cambio de estado de oxidación, por lo cual intercambio de electrones, así que es una reacción redox. Después acá, nosotros tenemos hidrógeno unido a yodo. El hidrógeno va a tener +1 y el yodo -1. Sin embargo, acá en este lado, el hidrógeno, como está unido consigo mismo, queda en 0 y el yodo también queda en 0. Por lo cual sí, fue redox.
Y por último, acá tenemos el zinc reemplazó a 2 átomos de oxígeno y estos átomos de oxígeno se fueron, digo, no sé por qué dije oxígeno, hidrógeno. Y acá este zinc está solo, así que calculo que tiene estado de oxidación 0. No confirmo ni desmiento. Y el hidrógeno al salir sale con 0. El bromo conservaría su estado de oxidación. El zinc también. Por lo cual, como no sé si el estado de oxidación del zinc era 0, le dejo el beneficio de la duda. Diría en realidad que sí es redox, aunque no estoy del todo seguro. Acá también hay una descomposición que que como tal se descompone solo, no hay ningún agente que lo haga explícito, por lo cual no sé si sería redox, porque en realidad un agente reductor y un agente oxidante se están separando. No sé, medio raro, ¿no? Es una actividad medio chota la Grisela, espero que en la prueba no ponga esto. Todo lo que tengo para decir. Y acá, este ejercicio era bastante boludo, no lo puse. Pero si lo ven, ya lo voy a buscar en el Classroom directamente. Era bastante sencillo y es algo que hicimos indirectamente con los otros. Esto vendría correspondiendo a ese ejercicio que faltaba, a los ejercicios 5 y 6, los fusioné porque te pedía cosas ligeras, o sea, era como lo mismo pero dicho de otra manera. Que es poner los coeficientes estequiométricos en todas estas ecuaciones químicas, en estas de acá y en estas de acá, para que quede equilibrada toda la ecuación química. Porque por ejemplo acá vemos que es un azufre con oxígeno 2 más oxígeno 2 y da azufre con oxígeno 3. Acá como que se perdió un oxígeno por el camino. Así que bueno, eso hay que ir poniendo los coeficientes hasta que se balancee. Y también la actividad 7, que es directamente el reconocimiento de cuál de estas reacciones de la actividad 6 pertenecen a estos grupos. Acá lo único que no hemos visto fue una de combustión, pero una de combustión es fácilmente distinguible y es simplemente cuando una sustancia se oxida muy rápido, una reacción de combustión y que libera calor en el proceso. Hay una característica también importante de las reacciones de combustión y es que siempre son reacciones redox, porque justamente es la pérdida de electrones o la ganancia lo que hace que termine liberando energía en forma de calor y luz. Así que eso sería el final del video, de este video que no sé qué tan largo fue, creo que no tanto en realidad, pero a mí se me hizo muy largo los ejercicios.